Good morning, it's great to be with you and here in Colombia, in Bogota. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes acá en Bogotá. I was in this room yesterday with the students of this academy. Estuve ayer acompañando a los estudiantes de acá del Colegio El Camino. They were wonderful. Ellos fueron maravillosos. I hope they grow up to change Bogota, Yo espero que ellos crezcan y puedan hacer un cambio en la ciudad, Colombia, en Colombia, Latin America, en Latinoamérica the world. y en el mundo. Really, a room full of those students La verdad todo el salón estaba lleno de estudiantes can turn the world upside down. y ellos van a cambiar este mundo. And the truth is here, I'm speaking to teachers, Y la verdad es que hoy les estoy hablando a otra audiencia, profesores, school leaders, líderes de colegios, parents. padres de familia. You have the most precious commodity. Ustedes tienen en sus manos lo más precioso que se pueda tener en una sociedad. It is your responsibility Y es su responsabilidad to train up your children enseñar a estos muchachos y niños in the way that they should go. en la manera en que ellos deben comportarse. And there's one way, Y existe una sola manera, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. He is the way, Él es el camino, the truth, la verdad, the life, la vida, and in him everything holds together. y en Él todas las cosas se sostienen He is juntas. King, Él es Rey, he is Lord. Él es Señor. And this is not just about him being Lord of my life. Y esto no se trata de que su señorío se ejerza únicamente en mi vida personal. He's Lord of the family, Él es Señor de la familia. so that changes how we do families. That changes how we do families. Que cambia la manera en que nosotros entendemos familia. He's Lord of our communities, Él es el Señor de nuestras comunidades and he's Lord of the nation y es Señor de la nación and the nations. y de las naciones en plural. You see, it's big. Se van entendiendo que eso es muy grande. And the problem with the Christians in England Y el problema con los cristianos en Inglaterra is that we shrunk our faith. es que hemos reducido nuestra fe, We bought into the cultural idea of individualism, nos hemos adaptado a una cultura, a una idea cultural que es el individualismo. so that our faith became personal, Entonces nuestra fe solamente se hace personal, when Jesus Christ claims the whole world. cuando en realidad Jesús vino para todo el mundo. And the reality is Y la verdad es que that if you had told me when I was training to be a barrister in the 1980s si usted me hubiera dicho cuando yo estaba recibiendo mi entrenamiento como para abogada en los años 80, that we would need a Christian legal center in England, que íbamos a necesitar una institución como el Christian Legal Center, que es el sitio que Andrea fundó, I'd have said impossible. no, yo diría, no, es imposible. If you'd said that I would represent people because they lost their jobs for offering prayer, I'd have said impossible. Si yo les contara a ustedes que en ese momento pensaría que iba a representar como abogada a personas que habían perdido su trabajo por sus razones de fe, That teachers would lose their jobs because they misgendered a child, si les hubiera contado que iba a defender casos en donde profesores iban a perder su trabajo por asignar el género incorrecto a sus estudiantes, impossible. esto es imposible en ese momento. I'd have thought that imams would be the majority of chaplains in prisons, I'd have said impossible. Si yo en ese momento hubiera creído que los imanes son las personas, los clérigos del Islam, serían la mayoría de capellanes, les diría imposible en un país como el Reino Unido. But this has happened, Pero esto es lo que está sucediendo. and it's happened in 30 years. Y ha sucedido en un periodo de 30 años. It happens fast. Y ha sucedido muy rápido. And I'm here to warn you that this can happen in Colombia. Y yo estoy aquí para advertirles que esto puede suceder también en Colombia. And as educators, Y como educadores, you are the cultural gatekeepers. ustedes son aquellos guardianes de la cultura. Cultural warfare is being waged on your patch.
La guerra cultural se está librando en nuestro territorio, en su territorio. And you must train your children Y ustedes deben enseñar a sus hijos, a sus estudiantes, to battle the culture in every sphere. a batallar esta cultura que está prevaleciente en todas las esferas. So in public theology, in theology, Entonces, un área es teología, teología pública, in education, en educación, in business, en negocios, in the arts, en las artes, media, en los medios de comunicación, science, en las ciencias, law, en las leyes, parliament. en el parlamento. There is nothing out with the lordship of Christ. No debe existir nada que esté por fuera del señorío de Cristo. If you let it go, Si usted permite que esto suceda, this is what will happen. esto es lo que va a suceder. Can I go, please, to the first video of Christian praying? Vamos a ver el primer video, es acerca de un asunto relacionado con la oración en el contexto cristiano y lo que está So sucediendo. just before, these are my cases. We have 1,000 cases every year. Esto es un caso de miles, de 1,000 que estamos manejando por año en nuestro centro de asistencia legal. But we're not just a legal organization. Pero no solamente somos una organización legal, We have 25 staff, tenemos 25 personas en nuestro staff, 5 lawyers, 5 abogados, 5 policy people looking at Parliament and speaking into Parliament, 5 personas que están atentas a las políticas que se manejan desde el Parlamento, 5 media people, 5 personas encargadas de la parte de comunicación a nivel de medios, trainers, church trainers and next generation trainers, a personas que entrenan a las iglesias y a la próxima generación de líderes dentro de las iglesias. a publishing house, Wilberforce Publications, Tenemos también una casa publicadora and a support team. y un equipo que nos apoya en todo esto. So it's about law, Entonces es acerca de leyes, media, medios politics. y política. We call it lawfare instead of warfare, if you understand, yeah. Lo llamamos entonces La guerra per lawfare, as opposed to more lawfare as warfare in England we say. Okay. Yeah. It doesn't work in Spanish. Yeah. Yeah. Okay, yeah. That's good. Okay, all right. So the videos I'm showing you are current cases, live cases, Los videos que vamos a ver son casos actuales que en este momento están llevando to show you where we end up. para mostrarles en dónde es que estamos con esta situación. After this, I will take you back to the beginning Después de esto vamos a traer otra vez el tema a donde comenzamos to show you how we got to this point para explicar cómo fue que llegamos a estos extremos, so that you can understand the critical points in your culture para que ustedes puedan entender los puntos críticos en el desarrollo de esto a nivel cultural and stop them y detenerlos and fight back. y luchar en contra de esto. And that will be what you're looking at in your workshops. Y eso es lo que vamos a estar mirando después en los talleres que se van a hacer. So to the first video of Christian, please. El primer video, por favor. You're saying it's a criminal offence to pray here. I'm saying you're in breach of the court order. So it's a criminal offence To according to the court order to pray outside of a place where children are being killed. Everyone should be against buffer zones because they are effectively criminalising peaceful protests in our country. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. They prevent people from helping women in a crisis, and if you're a Christian, they even prohibit you from engaging in silent prayer. Stand up, you're under arrest. I can't For stand up. breach I'm in a of wheelchair. I'm not moving. So I'm praying. That's all I've done. I haven't done anything wrong other than pray, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, have mercy, Lord Jesus. If you knew of a place that was killing innocent human beings because they were small, or because they were less developed, or maybe because they were tragically disabled, or because they were just an inconvenience, what would your response be? Well, my response was to pray. And yet I am being charged with a criminal offence because of it. So he was carried away, put into a police riot van. Esta persona fue removida del lugar y fue colocada en un carro de la policía And put into a police cell for a day.
y fue colocado en una celda durante un día. We had to get him out. Nosotros como equipo tuvimos que sacarlo de la He, cárcel. he appeared before the court. Él apareció delante de un juez en una corte. We thank God that the case was then dropped. Le agradecemos a Dios de que después el caso fue abandonado, But that's where we are in Britain. pero esta es un reflejo de lo que estamos viviendo en el Reino Unido. The next video, please, of Christy. This is a teacher, a teaching assistant, who shared on her private Facebook account books that were going to be taught in the primary school. And for this, you will see what happened. El próximo es un caso de una profesora o un asistente de profesora que lo único que hizo fue colocar en su Facebook, en su cuenta de Facebook, los libros que iban a comenzar a promoverse en el colegio, y esto es lo que sucedió con ella. El nombre es Christy. Nobody should lose their job for sharing information with parents. I just thought it was a petition that I just received as an email. I shared it, and I just thought that was the end of it. And for the school to take sides with one parent who has complained is hard to believe. It says children will become very familiar with the phrase "no outsiders" in our school as they work through the storybooks. I just knew it wasn't right. A boy in a girl's dress, I was just so surprised to see it in the school. You know, it's such as the age of year 5 and 6. I'm not against people, I'm not against children, I'm not against any LGBT person, I'm not homophobic, I'm none of those things. I just wanted other parents to see the changes that are happening. I'm a parent and I love my children, I want to protect them, and I've lost my job because something I've shared on Facebook to do with my Christian beliefs. So a beautiful teacher, a teaching assistant, a beautiful parent who was really loved by her community, dismissed for gross misconduct. So dismissed for sharing those books on Facebook. Una persona, una madre amorosa, una excelente profesora, amada por la comunidad, fue sacada de su trabajo bajo un cargo de conducta grotesca, y el solo hecho fue alertar o colocar en Facebook eso que vimos. The mark on her professional record now says that she's a danger to children. Aparece en su récord profesional que ella es un peligro para el. So the beautiful teacher. Then we've got the beautiful child. I only learnt what homophobic means the other day, and it means that you don't like LGBT people. So I was confused when she said that I was being very homophobic. I'm not homophobic, I'm just against the point of putting it in schools and teaching it to children. She was a great pupil. Una gran estudiante. A false allegation that she said homosexuals should be killed Que by the head teacher. que fue acusada por el director del colegio. Es una acusación falsa de que ella había dicho que las LGBT son personas que deberían ser asesinadas. She's 10 years old. Ella tiene 10 años. I think that they're trying to confuse children into saying, what are you? Because before anybody knew what LGBT meant, everybody knew what gender they were. But now people are confused and they're saying that they're bisexual and trans because they're confused, and people are trying to say it's okay. But before all of this happened, they were completely confident of who they were, but now they're not. My mum isn't telling me to say this, it's completely myself, because my mum's not the one that's going to school to see this happening, I am. So this is my opinion and what I'm saying to stop LGBT lessons from happening in school, because it's really affecting other kids, and even though you might not think that it's affecting other kids, it is, because now they are losing confidence in themselves and looking at themselves and thinking, why am I this person, why couldn't I be someone else? I thought the teacher said this is actually doing good for the kids, it's bringing them knowledge and to be more happy with themselves. Are you saying that this is doing the opposite?
Yes, I'm saying that teachers and other people that are teaching this to young kids are completely wrong, because they're saying that it's doing children and people good, but it's not. Because before all this happened, people knew who they were, and they knew who they're proud of, and they knew their self. But since this came out and into school, children are now facing the choice of what gender they are by the age of 4. Some people by the age of 4 are saying that I don't want to be a girl anymore, or I don't want to be a boy anymore. That's because schools or nurseries are trying to say to children that it's okay to become something else that you're not.
First of all, there's the biological level. Nobody has ever, in my training, in all my medical practice, say being qualified for more than 30 years, nobody has ever told me that it was wrong to use pronouns according to biological sex. This is just the way we use them, and it seems normal, it seems natural, it seems important to do that. That's biological. We don't, when a child's born, say, oh, well, it's got male genitalia, but we don't know what sex it is yet. I don't think parents would put up with that. I hope parents wouldn't put up with that. So there's the biological, but there's also the, there's the integrity of the medical profession. That what we're being asked to do now is so contrary to sound reason. I really do believe that a profession such as the medical profession, which depends upon its intellectual integrity, its academic rigor, cannot maintain that once it starts to embrace arguments which are contrary to reason, contrary to even the basic principles of logic. So big has this become that you can't just compartmentalize it to one part of medicine. So I can illustrate that in the following way. In 1967, when the Abortion Act came in, many Christian doctors moved to areas of medicine where they wouldn't be affected by that. And in many ways, that's what I've done. There are a few very brave, very courageous Christian doctors who stayed in those areas and they fought their case, and I thank God for them. But in this situation, there will be nowhere in any branch of medicine for doctors or nurses or anybody else, nowhere in any branch of medicine, and that's just medicine, not the other professions, where you can run from this. Either we are going to have to go along with this crazy way of thinking, or we're going to have to get out. And that's what concerns me. The medical profession's integrity. As a profession, we rely on our integrity. And we rely on our academic rigor and integrity. We don't rely on popular movements for what we do. And the third is ethical. It's quite simply dishonest to use pronouns in that way. There's no other way of saying it. And as a Christian, it really matters whether we use language in an honest or a dishonest way. As a Christian in good conscience, I cannot do that because, quite simply, quite frankly, it's a lie. And God, the Bible tells us, hates lying lips. So please understand here that, that this is a doctor who wanted to put biological facts on a form. He would never refuse to treat anyone. Tengan en cuenta que este es un doctor entrenado como médico que simplemente se rehusó a colocar en la forma de que estaba llenando un género distinto al que la persona se estaba identificando. I thought people would wake up with transgenderism. Yo pensé que las personas que iban a despertar de esta locura con el asunto de lo que llamamos el transgénero. But he stands alone. Pero este se mantiene a sí mismo. Even the medical profession is not making a strong voice behind him. Ni siquiera la profesión de médicos está siendo atendida para llamar a la cordura en estos casos. Nor the church. Tampoco la iglesia, debo decirlo. And I thought parents would get very concerned about their children transitioning. Yo pensaba que los papás iban a estar bastante preocupados al ver a sus hijos transicionando de un sexo a otro. But it's like crowd insanity. Pero es como una insanidad de las masas, es una locura general. That parents even don't mind when children are transitioning. Los papás ni siquiera les importa si un hijo afirma estar en ese proceso de transición de género. Nor teachers. Los profesores tampoco. Nor the state. Tampoco el Estado. So please act before it gets to where we are. Entonces, por favor, es un llamado para actuar antes de llegar a este punto crítico. In all my 30 years since qualification, I've kept on thinking, this will be a step too far. This will be a step too far. This will be a step too far. The church will wake up. The people will wake up. But it's like we've gone further into insanity, further into blindness. En estos 30 años que llevo practicando, siempre pensé que cada vez que sucedía algo, esto ya no puede seguir más, esto no va a seguir más, esto no va a seguir más, y lo que ha sucedido es que cada vez el espiral de deterioramiento cultural es mayor. But in all the madness, we have the stories of hope. Pero en medio de esta locura tenemos historias de esperanza. Here is the story of Peter Benjamin. Esta es la historia de
Peter Benjamin, who lived as Victoria, a woman, quien vivió como Victoria, una mujer, es un hombre que dice haber vivido como mujer for 7 years. por 7 años. The doctors did not protect him. Los doctores no lo protegieron, The church did not protect him. la iglesia falló en protegerlo, No one addressed his deep psychiatric issues. nadie tuvo preocupación acerca de problemas psiquiátricos que él vivía, But we thank God pero agradecemos a Dios that the church did befriend him que la iglesia al final lo aceptó and challenged him, and he got to know Jesus, who turned him around. y lo acompañó en este proceso de transformación, de equilibrio, acompañado por supuesto de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. We believe in a Savior that does radical transformation. Porque creemos en un Salvador que efectúa transformaciones radicales. Here's Peter Benjamin. Acá está el caso de Peter Benjamin. When I look back on it now, I'm happier being Pete. I'm so much happier being Pete than being that woman. I thought that becoming a woman would make me happy. It would be a different life. I would have these lovely flouncy dresses on and I'd be skipping through the tulips and stuff like that. It wasn't. I'm speaking the absolute truth about this because people need to know what it's really like, having been there and been there myself. Lo que está diciendo acá el slide es que él ha decidido retirarse de medicamentos como estrógenos y pasar a un proceso que se llama de transición. Son 2 palabras, una palabra compuesta, y él ahora cree que los doctores debieron haber puesto mucho más atención a su problema mental y a sus actitudes adictivas, a su comportamiento adictivo. I didn't feel any different inside. I didn't feel like a woman. I was not happy. I was lonely. I was going to commit suicide over this. Después de haberse sometido a una operación irreversible, Peter está ahora haciendo un llamado para que exista mayor precaución por parte de los servicios que atienden la parte médica y la parte mental en el Reino Unido. I had 3 or 4 visits to the gender identity clinic, saw the doctor, and he said, yep, definitely gender dysphoric, and we're going to recommend you for surgery. It's a closed society. People don't want to know. They make it they glamorize it. It isn't glamorous at all. God has done a miracle on me. I don't even think about dressing as a woman anymore, cross-dressing. All that's gone. He's completely renewed my mind, and I don't even want to go down that road anymore. That's the power, the radical transforming power of Jesus Christ. Esto es un ejemplo del poder radical transformador de Jesús. Why wouldn't we give the society that good news? ¿Por qué no darle a la sociedad esta buena noticia? So if I can now turn to my presentation, please. Vamos ahora a comenzar con la presentación de Andrea. Esto era una ilustración de casos. How did we get there? ¿Cómo llegamos a este punto? Well, Colossians 1, El libro de Colosenses capítulo 1 we are made in the image of God. dice que estamos hechos a la imagen de Dios. He is the total structure of truth. Dios es la completa estructura de lo que significa la verdad. And Jesus Christ came to reconcile all things to him. Y Jesús vino a reconciliar todo en él. I see some people taking photos just to say that the stick has got this presentation on it. Veo que algunas personas están tomando fotos, pero no hay necesidad porque la presentación está publicada. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Tell me. Alguien, por favor. Good news of Jesus Christ. Las buenas noticias de Jesús Who for? To the world. para el mundo. Yeah, it's good news for everyone. And he says not just to disciple individuals. Son las buenas nuevas para todo el mundo y no necesariamente es excluyente a individuos, a nivel individual. But your families and institutions. Pero también se incluye familias e instituciones.
Genesis 1. Génesis capítulo 1. The gospel is Genesis 1. El evangelio es Génesis 1. Genesis 1 tells us how we were made. Génesis 1 es un recuento de cómo el ser humano fue creado. Male and female. En la diversidad de hombre y mujer. And to be one man, one woman, to be put together as family and to have children, to create within that construct. Y la idea de un hombre y una mujer puestos juntos para construir una familia, tener hijos. The first structure of society. Lo cual es la estructura fundamental, la primera estructura de la sociedad. Picture of Jesus, the bridegroom, coming for his bride, the church. En una metáfora que refleja ese concepto bíblico de Jesús como la cabeza que viene por su iglesia, por su esposa, su amada, que es la iglesia. And in Jesus, who was present before the creation of the world, Y en Jesús, que estaba presente antes de la creación del mundo, all things hold together. todas las cosas están sostenidas. So when we make laws in society Entonces, cuando hacemos leyes que afectan la sociedad, that obliterate marriage, que destruyen conceptos como la familia, we destroy the image of God estamos destruyendo el concepto de la imagen de Dios. and the image of salvation, Christ, the bridegroom for his bride. Y por supuesto se afecta el concepto y esa imagen bíblica de salvación que relaciona a Cristo como la cabeza de la iglesia. It's very serious. Estamos hablando de un asunto bastante serio. We legislate for God, for morality, or we legislate against him. Estamos legislando para Dios, para conceptos de moralidad o en contra de ellos. In your schools, En sus colegios, you will teach for God or against him. usted estará también, es la misma posición, está enseñando para Dios o en contra de Dios. And more important than any exam results Y más importante que cualquier resultado de exámenes or the reputation of your schools o la reputación de sus colegios, is whether you are teaching for God or against him. es esta disyuntiva de estar enseñando y educando para Dios o en contra de Él. Whether you have the courage to stand up to the culture that comes against you. Whether you have the courage to stand up to the culture that comes against you. Independientemente de si usted tiene la voluntad de pararse y hablar en contra de lo que está sucediendo en la cultura. Whether you value the godly character of your students more than their exam results. Independientemente si usted le coloca más valía a The godly character of your students more than their exam results. si hay más peso en el carácter moral de sus estudiantes que en los resultados de un examen académico. Let me tell you, if they have godly character, their exam results will be good. Déjeme decirles algo, que si está bien en el carácter, le va a ir bien también en los exámenes. More of the gospel. Más acerca del evangelio. In Romans 1, so John chapter 3, verse 16, we have the personal salvation, yeah? En el evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos la esencia del llamado de la salvación. But what happens when we abandon God? Pero ¿qué sucede cuando abandonamos a Dios? We die. Morimos. But what happens when whole societies abandon God? Pero ¿qué sucede cuando sociedades enteras, culturas enteras abandonan a Dios? Romans 1. Romanos capítulo 1. Men exchange unnatural relations with men and women with women. Hombres y mujeres cambian el uso natural del sexo opuesto para unirse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Identity, Genesis 1, is destroyed. La identidad que refleja Génesis 1 es destruida. We are handed over. La entregamos, la regalamos. Can you just read that? Okay, acá tenemos una ilustración y es un ciclo que comienza en reprimir, intercambiar, alabar y servir, practicar y aprobar. Ese es el concepto que Andrea quiere transmitir con lo que Romanos 1 refleja. We worship, we exchange the truth for a lie. Hemos cambiado y hemos recibido una mentira por una verdad. We worship the lie. Adoramos y le rendimos culto a esa mentira. And then we approve of the lie in law, in policy. Y ahora lo que estamos sucediendo es que estamos aprobando esa mentira en forma de leyes y políticas.
That's how a teacher can lose the job. That's how a doctor can lose the job. Y esta es la razón por la cual un médico, un profesor pierde su trabajo hoy. And so that's how it happens. Eso es lo que ha sucedido. Worship, the Greek word for worship is kultus. La palabra en griego por adoración es Kultus, cultus, which is about worship, which is worship. que significa, es una expresión de adoración. So your culture will be a reflection of what you worship. Entonces la cultura que viene de esa misma raíz es un reflejo de lo que adoramos, de lo que atendemos. In your schools, in your families, do you build a culture, a worship of God and His truth, or do you build a culture, a worship of the world? Y la pregunta es si en el colegio y en sus familias estamos o están ustedes cultivando una adoración a Dios o una adoración a la cultura que el mundo está imponiendo. The biggest mistake we made in British education El error más grande que se ha cometido en el sistema educativo británico, which started with Christian schools, que comenzó a propósito con colegios e instituciones cristianas. every day with a Christian assembly, Todos los días había una asamblea cristiana. we handed the schools to the state. Lo que sucedió fue que se entregó control de las instituciones cristianas al Estado. And within 30 years, they've gone. Y en 30 años estas han desaparecido. School assemblies have gone. Las asambleas cristianas se han desaparecido. Homosexuality, the LGBT agenda reigns, El movimiento LGBT está tomando preeminencia. and a deference is given to Islam. Y una preferencia, un problema serio es que se le está dando al Islam como religión. The immoral is Christianity. Lo que es inmoral ahora son principios cristianos. And it's not that everyone is deliberately nasty. Y no es simplemente que las personas sean deliberadamente malas. They're really trying to do the right thing. La verdad, hay personas que están tratando de hacer las cosas correctamente. It's a blindness. Es que estas personas están ciegas. They don't know what they do. No saben lo que están haciendo. So what we must not do is take Jesus out of the public discourse. Lo que definitivamente no debemos hacer es sacar a Jesús del discurso público. The gospel is the righteousness of God, how now to live. El evangelio es la justicia, la rectitud de Dios que involucra el cómo debemos vivir. But we forgot Jesus in the public square in England and in our schools. Pero nosotros en Inglaterra hemos olvidado a Jesús en el discurso, en las escuelas y en el discurso público. So if I'm speaking to head teachers and networks and pastors, I'm saying keep Jesus as king in your schools, where he should rule and he should reign, and you must never flinch, and you must never be ashamed of his name, and that must pervade every sphere of your education. Entonces yo le hablo a pastores, educadores, directores de colegios para que no saquemos a Jesús de nuestras instituciones, para que nunca nos avergoncemos de proclamar el nombre de Jesús. The best and most well-meaning Christian men in our country El hombre quizás con una reputación cristiana y con una muy buena intención en nuestro país have been swallowed up ha sido tomado by the state. y absorbido por el Estado. Don't let that happen here. No permitan que eso suceda acá. So I've talked about how quickly things change in 30 years. Yo les había dicho antes que cómo esta situación había sido un cambio tan radical y rápido en 30 años. British history is steeped in the name of Jesus. La historia británica está inundada de esta relación con el cristianismo. Our common law is biblical law. Lo que llamamos en el Reino Unido ley común es una ley centrada en principios bíblicos. A picture of this is the coronation oath for the Queen. Un ejemplo perfecto de esto es la práctica de la coronación de los reyes, en particular la reina en el Reino Británico. On the coronation, the Queen is handed a Bible. Durante el acto de coronación, la reina le es entregada una Biblia. And in the Bible, when she's presented, it says, "Here is wisdom. This is the royal law. These are the lively oracles of God."
Y en esta Biblia en esto se encuentra una presentación en la cual se indica que esta es la ley real y que y se habla acerca de los oráculos de Dios. In our law, the Bible was considered the most valuable thing the world affords. En nuestra ley, la Biblia se consideraba el documento más importante. How can a nation forget her God? ¿Cómo una nación puede olvidar a su Dios? We have forgotten our God. Nosotros en el Reino Unido hemos olvidado a Dios. In Jeremiah, the prophet Jeremiah, it talks about exchanging living water for dirty, broken, rotten cisterns. En el libro de Jeremías hay una ilustración muy interesante en la cual se habla de un intercambio un intercambio acerca de agua viviente por cisternas podridas y sucias. Imagine if you gave contaminated water to the children in El Camino. Imagínese usted darle agua contaminada a los estudiantes acá en el Camino. That's what we give our children. Eso es lo que le estamos dando a nuestros hijos en el Reino Unido. They get very sick. Ellos, por supuesto, se ponen muy enfermos. In many of our schools in England, in secondary schools, we have teachers, we have pastoral teachers, we have psychiatric nurses. En muchas de nuestras escuelas secundarias en el Reino Unido tenemos personas encargadas de la parte psiquiátrica. Because our children have no sexual restraints, no gender restraints, they're told that all of these things are to be experimented with. Porque no existen restricciones sexuales, restricciones para conceptos de género, y esto está desbordando el sistema. The Cultural Revolution, when the Queen came to the throne, abortion was illegal. Esto es para entender la revolución cultural que ha sucedido en el Reino Unido en 65 años. Cuando la reina se fue coronada, el aborto era ilegal. El 4.8% de los bebés que nacían fuera del matrimonio, ese era el porcentaje. Ahora el porcentaje es de 46.8%. Existían 349,000 matrimonios en el año de 1952, con una población en ese momento estimada en 50 millones. Ahora existe una población de 16 millones más que la población de antes, y existen solamente 241,000 matrimonios. El decrecimiento de la institución del matrimonio se puede ver en esas cifras. En 1952 la tasa de divorcio era solamente de 34,000 casos en las parejas, y en el 2007 la tasa incrementó a 120,000 aproximadamente de divorcios. We've forgotten God. Hemos olvidado a Dios. It's a massive cultural revolution. Esto implica una revolución cultural masiva y radical. And the culture in England has a disproportionate effect across the world. Y lo que es interesante es que los efectos culturales en un país como Inglaterra, como el Reino Unido, tienen un impacto fuerte en lo que sucede fuera del mundo, en el mundo entero, perdón. The only thing necessary for good men to do, for evil to triumph, is for good men to do nothing. El punto acá es que para que la maldad siga proliferándose, lo único que se necesita es que la gente buena no haga nada. By being here today, we certify our sanity. We are the sane ones. We are the sane ones. Estando acá, estamos haciendo una certificación de nuestra sanidad mental. Ok, ella quiere que yo lea esto en español. Es acerca del estado de la iglesia y un subtítulo que dice: la iglesia hay que ser el profeta y el sacerdote al rey. Si declaro con la voz más alta y la exposición más clara cada porción de la palabra de Dios, excepto precisamente ese pequeño punto el cual está atacando el mundo y el diablo, no estoy confesando a Cristo por muy audaz que lo profese. Donde arrasa la batalla, ahí se evidencia la lealtad del soldado, y si aún que se queda firme en todos los frentes de batalla, es simplemente una opción de huida y desgracia si en ese punto nos encogemos o se encoge la iglesia de miedo. So your schools, your churches have to be training camps on where the gospel, the truth, is under attack. Entonces las iglesias y los colegios deben convertirse, aparte de su labor educativa, en lugares de entrenamiento en donde la iglesia, los principios de la iglesia están siendo atacados. You have to train your children to understand the world. You have to understand and to stand firm in the truth.
Tenemos la obligación de educar a los hijos, estudiantes, para entender lo que está sucediendo en el mundo y tener una posición firme ante esto. Pastors must train their congregations not just to have holy thoughts, holy deep thoughts. Los pastores deben entrenar y proveer a sus iglesias no simplemente el equipamiento para tener pensamientos santos, but to be equipped in the armor to go out into the cultural battlefield of the day. para estar equipados para usar la metáfora bíblica de la armadura y salir a enfrentar los desafíos que el mundo presenta. Training, that's what you're doing today. Entrenamiento, eso es precisamente lo que se está haciendo hoy. And where is the truth under attack? ¿Y dónde es que está siendo la verdad atacada? En estos tres elementos que Andrea propone: la protección de la vida, en primer lugar, el patrón, el concepto para definir familia, y el lugar que debe ocupar Jesucristo. So we permitted abortion in England 52 years ago. Se ha promovido el aborto en Inglaterra desde el año 1960. Every year now we have 210,000 abortions in England. Cada año se tienen en Inglaterra más de 200,000 abortos. Since the passing of the Act, 9 million abortions. Desde que se pasó esto como ley en el Reino Unido han ocurrido más de 9 millones de abortos. More than our UK casualties in 2 world wars. Esta es una cifra alarmante, es mucho más que las pérdidas de vidas en la guerra que tuvo Inglaterra o el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. If we are 100 people in this room today, we are wiped out 8.5 times. Si hay 100 personas acá, every day. Okay. Si hay 100 personas acá, estas cifras significan que hemos eliminado más de 8 veces esta población que tenemos acá por día en abortos. So the cultural revolution has been very bloody indeed. Entonces esta revolución cultural que nos han traído ha sido bastante sangrienta. We don't see the genocide and corpses on the floor. Por supuesto, no estamos viendo los efectos de este genocidio en cuerpos regados por las calles. It's been legalized by the Mother of Parliaments. Ha sido legalizado por lo que se llama en la ley británica la madre en el Parlamento, el sistema judicial británico. Doctors in white coats in clean rooms carry out the death. Doctores muy bien presentados con sus batas blancas, muy prestigiosos, llevando efectos de muerte. And society says it's a woman's right. Y la sociedad reclama es el derecho. It's her body integrity. Es el derecho de la mujer, es mi bendito derecho a hacer esto. What about the body of the child in the womb? Pero ¿qué tal acerca del derecho de este cuerpo que está dentro? Un ser viviente. And the church? Y la iglesia, en silencio. But until we speak, pero hasta que nosotros no hablemos, there is death. Va a haber muerte. And so we have to get serious. Entonces tenemos que tomar esto con seriedad. About the greatest injustice, human rights injustice in the world. Acerca de quizá la violación más grande de injusticia con respecto a los derechos humanos. More people die of abortion in this world than any other cause. Más gente muere en este mundo, más seres vivientes mueren en el mundo causados por el aborto que por cualquier otra causa. Cancer, smoking, AIDS, poverty. Cáncer, pobreza, AIDS, SIDA, cualquier otra enfermedad. And I know that abortion is happening in your country too and is being liberalized. Y yo también entiendo que el aborto está sucediendo en Colombia y también está siendo legalizado en Colombia. So my challenge for you in your workshops. Entonces mi desafío para ustedes en este taller que estamos haciendo. How will you build a culture of life in your students? Es como formar y estructurar una cultura de vida dentro de los estudiantes y sus hijos. How will you be visible in your communities as life savers? ¿Cómo hacernos visibles como salvadores de vida dentro de nuestras comunidades, como parte de ese movimiento que promueve la vida? And also, of course, we know that this affects many because of the statistics, so we must always remember that
the gospel is one of compassion and grace and forgiveness and goodness. This is the hope. Y entendiendo, por supuesto, que esta es una situación que afecta a muchísimas personas, debemos tener en cuenta también que el evangelio es un evangelio de gracia, de compasión, de bondad, de entendimiento. Because part of the silence is guilt. Porque parte de este silencio es culpabilidad. And part of the fear of speaking is because people have had abortions. Y parte de la razón por la cual quizás la iglesia o nosotros no hablamos es porque de una u otra hemos participado de abortos o hemos cometido abortos. But when evil gets normalized, when you approve, when you exchange for the lie, Y lo que sucede es cuando la maldad se normaliza, cuando cambiamos una mentira o una verdad por una mentira. we are all implicated. No, todos nosotros estamos implicados, nos hacemos parte directa. So let's say sorry Entonces, ofrezcamos disculpas and turn the death culture to life culture. y transformemos una sociedad que es sociedad de muerte en una sociedad de vida. Speak, Hablen, act, actúen. workshops, work out how. Talleres como este, por supuesto, hacen parte de esto. If you don't, doctors that help women to keep their babies get their certificate are investigated by the General Medical Council. You can get your certificate, if you don't promote abortion. Okay. En el Reino Unido, si hay doctores que promueven la vida, que desde ese punto desde su ejercicio de trabajo como médicos, promueven la vida, incluso siendo certificados, están siendo perseguidos en el Reino Unido. These are my cases. Y este es otro de estos casos. Make sure, teachers, that you train your students who want to be doctors to be pro-life doctors. Y por favor, asegurémonos que ustedes estudiantes que ven potencial en ustedes profesores y educadores que ven potencial en sus estudiantes para convertirse en médicos, que entiendan un concepto pro vida. Raise many of them to confront it rather than what happened in England was that all the Christian doctors left gynecology. Okay. Hagamos una sociedad de estudiantes o de potenciales médicos que confronten esta cultura, porque lo que sucedió en Inglaterra es que la mayoría de médicos pro vida han abandonado el área de la ginecología precisamente para no enfrentarse a este problema. We abort our babies just because they're female. Abortamos incluso en casos tan extremos simplemente porque el bebé que viene es mujer. We got punished for trying to bring the case at the Christian Legal Center. Y hemos sido castigados en la institución que Andrea maneja precisamente por abogar por estos casos de médicos que han trabajado aquí. And you saw the arrest of Christian. Y usted ha visto, por ejemplo, el arresto de Christian Hacking. Sí, yeah. And so now, and no truth line stands in isolation. La verdad por sí sola no se puede mantener aislada. So fertility, reproductive technologies start to increase. Reproductive technologies increase. En términos de asuntos de fertilidad, tratamientos reproductivos han incrementado. So we pass a law, we approve evil in 1990, the approving of a lie, yeah, in 1990. Entonces se pasó una ley en los años 90 where for the first time we create embryos with the specific purpose of experimenting upon them and then destroying them. Y esta ley permitía literalmente tener embriones exclusivamente para tratamientos de prueba y después destruirlos. Maybe 1 million or 2 million, big numbers, big numbers. Los números no los tengo muy claros, pero quizás entre 1 o 2 millones de bebés fueron simplemente gestados para ser destruidos en estos. The government does not give us these statistics. Y la razón por la cual no sé es porque el gobierno no provee esos números. But we also then in 2004, clone a human embryo. Y hace unos años también llegamos al punto de clonar un embrión humano. Man making man in the image of man. O el hombre haciendo al hombre en la imagen del hombre. And we also in 2008 legalize animal-human hybrid embryos, mixing of cow's eggs with human sperm. Y en el año 2008 se llegó a la locura de legalizar, de normalizar ante la ley la combinación experimental de embrios humanos y animales. Great Britain is not civilized. Debo decirles que la Gran Bretaña no es un lugar civilizado hoy en día. But we look civilized.
pero aparentamos y damos la impresión de ser civilizados. We look progressive. Damos una imagen de ser progresivos. We look free. Damos una imagen de ser libres. And it's mad. Y es locura. We liberalize surrogacy. Hemos legalizado el concepto de madres surrogadas que prestan vientre en otras. So now men can have a baby with a surrogate womb. Ahora entonces un hombre puede tener un hijo con una mamá sustituta. Who sells their womb? Who gives their womb away? Y la pregunta es, ¿quién es la que presta el vientre para The wealthy woman las mujeres de dinero or the poor woman? o las mujeres pobres? Human trafficking. Tráfico humano. And you have this. Y ustedes entonces tienen esto. This is a woman Esta es una mujer. who identifies as a man. Biológicamente es una mujer que se identifica como hombre. She wants to be recognized as the mother. Quiere Sorry, as the father. She wants to be recognized as the father. mujer biológica, pero que está pidiendo derechos para ser reconocida como el padre. And her wife as the mother. Y su esposa como mamá. This is the confusion. Esta es la confusión en la que estamos. La generación que mató a sus hijos será asesinado por sus hijos. 13 intentos en el Reino Unido durante 11 años. La presión constante, ley, política y medios de comunicación. So in a society where life has no regard, where it gets broken, the old, the vulnerable, the weak, the sick become viewed as a burden. En una sociedad donde la vida no tiene mucho valor, las personas que están oprimidas por diferentes causas, los débiles, las personas menos favorecidas, son las personas que son vistas por la sociedad como una carga. An injection of potassium chloride Y una inyección de cloruro de potasio is a lot more civilized es una manera más civilizada than a long death. que una muerte natural larga, progresiva And a lot cheaper. y mucho más barata. The family. La familia. The 1960s, sexual revolution, the pill. En los años 60, muchos de ustedes sabrán, la revolución sexual, la introducción de la famosa píldora anticonceptiva, por supuesto. So sex became recreational. El sexo se tornó recreacional. Again, how do you legislate? How do you make laws? De nuevo, la pregunta, ¿cómo se legisla en una sociedad? ¿Cómo se hacen leyes? Cohabitation became the same as marriage. Cohabitación se convirtió en un sinónimo o una similar al matrimonio. So with more and more sex, did it make everyone freer? Nos dimos cuenta de que más y más sexo irrestricto no nos hacía una sociedad más libre. No, it began to destroy the family. Y entonces ahora lo que se ha comenzado es a destruir el concepto de familia. And also we saw with this, because sex outside God's purposes never satisfies. Y por supuesto hemos entendido esto porque el sexo entendido por fuera del marco institucional de la familia nunca satisface. This is a very scary study carried out. Este es un estudio bastante, digamos que produce bastante miedo que se hizo. Y voy a leerles las estadísticas. Las estadísticas proceden de una encuesta en la radio en el 2015, una radio muy conocida que se llama Premier Christian Radio, y dice lo siguiente: el 30% de los líderes de las iglesias ven pornografía en internet más de una vez al mes. El 42% de hombres cristianos dicen que tienen una adicción a la pornografía. El 90% de los cristianos creen que la iglesia no apoya adecuadamente a aquellos que tienen un problema con la pornografía. El 75% de hombres cristianos miran pornografía cada mes o menos. Y último, dice el 10% de hombres cristianos dicen que han pagado por tener relaciones sexuales. This seems very high to me. A mí me parece que estos números son bastante altos. But even if it's half true, Pero incluso si usted toma esto siendo una verdad a medias, it's terrible. los números a medias es terrible, las estadísticas. And this also is the reason why we become silent in the church.
Y esta también, similar a lo del aborto, es la razón por la cual la iglesia permanece en silencio, el sentido de culpa, de quizás haber tenido un problema o estar batallando con esto. Because we reflect the world in our sexual sin. Porque también reflejamos al mundo en nuestro propio pecado sexual. We accept divorce. And there's a lot of pornography. Hemos aceptado esto y por supuesto lo que tenemos es un problema pandémico con la pornografía. And with the leaders. Y líderes. So my challenge is, entonces mi desafío es be sexually pure. Mantener una vida sexual pura. You need to speak and you need to act and you need to keep your children sexually pure. Usted necesita hablar, necesita actuar y necesita que sus hijos se mantengan también en esa cultura de sexualidad y pureza. In England, we're told that the first time boys see pornography is 9 years of age. En Inglaterra se estima que la edad en la cual un niño es expuesto o ve pornografía es a los 9 años. But there's a sense in which even breakfast cereal is pornified in England. Pero esta es una realidad en una cultura, selling it, yeah. En una cultura donde incluso el cereal de la mañana ha sido erotizado de una manera muy fuerte. On the phones, it can now be secret. So there's a lot of secret pornography. Nuestros teléfonos pueden guardar esos secretos sucios de los efectos de la pornografía. In universities, the largest internet traffic is of pornography of our young men. En las universidades se ha identificado que el porcentaje más alto de tráfico en el internet, de información que se mueve en el internet dentro de las universidades es pornografía. Poor men. Pobres hombres, pobres personas que están ahí. And poor women. Y por supuesto pobres mujeres. Esa es una situación que afecta a ambos. So this will happen here. Eso que estoy hablando va a suceder acá. Unless you are determined not for it not to happen, and you keep yourselves pure and your children pure. A menos que usted tome una decisión de entrenar, primero de mantenerse ustedes puros en ese aspecto y decidir de manera efectiva entrenar y proveer el entrenamiento para nuestros hijos y los estudiantes. You have to blow it up into the open, otherwise it will stay secret and you can't speak. Usted necesita abrir esa herida y hacerla pública porque de otra manera eso lo va a impedir hablar. Marriage and sexual purity is the revolutionary act of our times. Matrimonio y sexualidad, esos elementos fundamentales de la revolución que siempre se está hablando. How will you teach that in your schools and your churches? ¿Cómo vamos a presentar ese tema en las casas, en los colegios? How will you hold one another accountable? ¿Cómo vamos a tener una fiscalización, un sentido de responsabilidad mutua entre nosotros? Workshop question. Workshop question. Una pregunta para hacernos en el taller. And of course, we have the rise of homosexuality, and they say, well, we can be married too. Entonces tuvimos este levantamiento de la homosexualidad y la exigencia de que nosotros, decía los homosexuales, queremos también casarnos. Individualism says, my right as a woman, my right as a woman. El individualismo dice mi derecho como mujer. Individualism for the homosexual says, my right to marry. El individualismo también se ve representado en el hombre diciendo me quiero casar con otro hombre, el homosexual, perdón. But we don't live as individuals. Pero la realidad es que no vivimos simplemente como individuos. We live in community. Vivimos en comunidad. This individual right redefines family for everyone. Esta concepción individualista de sociedad redefine todo lo que está en nuestro contexto. So two men can now have babies by adoption, fostering or surrogacy. Entonces lo que tenemos hoy en día es que dos hombres pueden tener bebés, ya sea por medio de una subrogación, préstamo de vientre o por adopción y otros medios. Obviamente ninguno biológico. And we make lots of laws to make this happen. Y se han efectuado bastantes leyes para que esto sea protegido y efectuado bajo la ley. And I have been resisting most of these laws. Y por supuesto yo y mi organización, yo he resistido desde el punto de vista legal a todas estas leyes.
And as a result of this, Christian adoption agencies close because they won't place children with two mums or two dads. Como consecuencia de esto, organizaciones pro vida como esta, que es una organización cristiana, han tenido que cerrar. Foster parents are not allowed to foster because they're told that their faith infects a child. Padres que son sustitutos para niños huérfanos que tengan fe, que sean cristianos, son determinados inadecuados porque precisamente el concepto de fe, el alegato es que infecta o puede infectar la mente de esos niños que están a su cuidado. Judges are removed because they say children do best with a mother and father. Jueces han sido removidos de sus cargos precisamente porque ellos han afirmado que la prioridad para el bienestar de un niño es estar con un papá y una mamá. Therapists have their licenses removed because they believe people can change from homosexual behavior, they can change their behavior. Terapistas han sido también removidos de sus trabajos por creer que una persona que tenga una conducta homosexual puede recibir indicaciones o terapias que lo ayuden o que lo muevan nuevamente a un estado de heterosexualidad. Stories are not permitted to be told in public. Films are not to be got thrown out of the cinema. Historias como esta no son promovidas, no se permiten. Nosotros fuimos expulsados en un caso en Londres que se conoce en la lanzamiento de una cinta que trataba estos temas. One of our Wilberforce Academy, one of the colleges in Oxford, hounded us out. Exeter welcomes homophobes. This is the Wilberforce Academy, our training academy. La Academia Wilberforce, que es parte de lo que Andrea dice, se salió una publicación en donde fueron tratados como homofóbicos y fueron duramente castigados por la prensa. Social workers removed from their courses. Trabajadores sociales removidos de sus trabajos. Teachers removed from their jobs, reported to the counter-extremism office. Profesores, como en este caso, reportados a la oficina casi de terrorismo, de extremismo, precisamente por afirmar valores como los que ustedes y yo compartimos. The agenda, this was written before we saw the Gay Manifesto. After the ball, you can purchase it online. Esto fue escrito, After the Ball se llama, fue escrito en los años 60 antes de que saliera el manifiesto homosexual. We must talk about the gay victim and the religious oppressor. El lenguaje que se utiliza acá es la víctima homosexual y el opresor religioso. The terrible suffering for being gay. El sufrimiento terrible que experimenta una persona por ser homosexual. Then the strategy in England. Entonces la estrategia en Inglaterra. By our main homosexual lobby group, Stonewall. Por una agencia que hace lobby para estos movimientos homosexuales llamado Stonewall. Is we change laws. Es la de cambiar leyes, we transform institutions, transformar instituciones, and we change hearts and minds. Y cambiar corazones y mentes. Okay, so these are strategies to work out in your workshops. Esas son las estrategias que vamos a también a hablar en los talleres. And legal change, law is not enough. It's got to be a total society transformation. El cambio legal, el hacer leyes no es suficiente para estas personas y lo que se busca es una transformación total de la sociedad. They get huge amounts of money from the government to promote the strategy abroad. Ellos reciben, aparte de todo, unas sumas gigantescas por parte del Estado para promover su agenda fuera del Reino Unido incluso. So Colombia, we will support we will support family planning, we will support education, we will give you money if you support our equalities agenda. They call it equality. Esto es interesante porque lo que está sucediendo y la dinámica es estas entidades se pueden acercar a un país como Colombia y decir vamos a apoyar su educación, vamos a apoyar ciertas áreas siempre y cuando ustedes estén dispuestos a apoyar estas agendas que ellos llaman de igualdad. And basically you then make gay good. Y básicamente lo que se hace es crear situaciones de bienestar para estas organizaciones gay. In corporations, in big finance, big banks, big business. Por medio de grandes jugadores en este tema como son corporaciones gigantes y bancos y organizaciones que tienen bastante poder mediático y financiero. In big media. Y por supuesto los medios de comunicación. In the best schools.
in the best schools. Okay, y en las mejores escuelas. And now in most schools, in most secondary schools in England, you have a gay society that's at the front. Y como resultado, en los mejores colegios hoy en Inglaterra, usted tiene sociedades o grupos de organizaciones dentro del colegio homosexuales. And Christian societies are out. Y las sociedades, las organizaciones cristianas son expulsadas. Rainbow lanyards in schools, rainbow lanyards in major corporations. Por supuesto, el símbolo del arco iris en todos los lugares, en los colegios, en las instituciones. So they work to export the agenda everywhere, yeah? Uno de los objetivos primordiales es exportar esta agenda fuera del Reino Unido. And it happened, you've just had elected a lesbian mayor here in Bogotá. Y sucede, y ella hace una acotación acá, ustedes acaban de elegir a una alcaldesa que profesa ser lesbiana. So the image is, we're just like anyone else. Y la imagen que se da es que somos completamente iguales a cualquier otra persona. And in your schools, you must be taught that we're just like any other family. This is the norm. Y lo que esto está sucediendo es que puede generar una idea que se enseñe en los colegios de que esto es lo normal, es la normalización de este tipo de cosas. Understand, we must love all people. Y por supuesto, nosotros estamos llamados a amar a todas las personas. But we have to speak truth. Pero también tenemos la obligación de hablar la verdad. Love without truth is empty. El amor sin la verdad es vacío. Es And what happens also is the conservatives, because you're a homophobe, they say, okay then, because we are conservative, we will say yes to homosexuality. We will say yes to women empowerment. Lo que sucede es que aquellas personas o aquellos políticos que son más conservadores en su política inmediatamente van para atrás en el momento en que son acusados de ser homofóbicos y todas las acusaciones, entonces se acepta y se adapta a lo que la cultura está imponiendo. And even the church says the same, the established church in England. Incluso esto sucede con la iglesia establecida y aquí es un ejemplo de bueno, esta es la foto de los obispos de la iglesia anglicana. Archbishop of Canterbury. El arzobispo de Canterbury, que es la posición más alta en posición de jerarquía en la iglesia de Inglaterra. And then your mayor of Bogotá, the mayor of Bogotá, entonces el alcalde de Bogotá, will say everything, all of this is just very, very normal. Todo esto es completamente normal. And before you know it, this is what happens. Y antes de que usted se dé cuenta, esto es lo que puede suceder. Here are the books that you will have on your curriculum. Estos son los libros que tienen los niños, van a tener los niños como currículum. My princess boy. Mi princesa niño. Mama, mama, and me. Mamá, Two mami, mummies. papá. Okay, so just look at these books now, take them in. It's normalizing the whole agenda for children as young as 4. Lo que sucede es que están tratando de inculcar la normalización de esas situaciones por medio de tener como objetivo a los niños más menores y hacer de esto una normalización a nivel básico, educación básica. The queen shed a tear, prince and prince, king and king. Y la ilustración, por supuesto, es la reina puede estar llorando, pero lo que tenemos acá es el rey y el rey. Football, swimming, ever so normal. And Bailey wears her dress. Y por supuesto acá finalmente tenemos la ilustración de la normalización de que un niño pueda vestirse con un atuendo puramente femenino. Bueno, creo que eso no necesita traducción. And all of this is adopted in the school's curriculum, Church of England schools, Christian schools. Lo increíble es que esto que acabamos de ver está siendo adoptado por iglesias, por organizaciones educativas que pertenecen a la iglesia de Inglaterra. Do you think it can't happen to you? ¿Ustedes creen que esto puede suceder acá en Colombia? Workshop question. Pregunta para el taller. Are you different from British people?
¿Ustedes creen que son diferentes que la cultura británica, que esto es inmune a Colombia? Is the church different? Is the church different? Are the teachers different? ¿Son los maestros en la iglesia misma diferente, inmune acá en Colombia que en el Reino Unido? Do you love Jesus? ¿Ustedes aman a Jesús? That's the difference. I mean, really, really love him. Really love him. So this is the key. This is the key. And also saying that his truth is public truth. This is the key. Otherwise, we will be like this. Yeah. Un amor genuino por Jesús es lo que marca la diferencia. Pero aparte de eso es la voluntad y el deseo de hablar en público, de exponer esto en público. Teachers lose their jobs. Profesores perdiendo su trabajo. More primary teachers, nursery students, nursery schools. Estudiantes de enfermería en escuelas de enfermería siendo sujetos de los mismos abusos. Teachers, lots of teachers. Toda clase de profesores a nivel de primaria, profesores que la anterior es una profesora universitaria. State threatens to remove the child that identifies an opposite gender from parents. El Estado amenazando a familias por no identificar a sus hijos con el género que ellos prefieren. Drag queens in. Travestis. And Christian groups out. Este es increíble. Se promueven sesiones en donde hay enseñanzas de travestis, en donde un travesti va y se presenta a los niños dándole una cátedra del tema. Parents who raise a voice. Papás que hablan en contra de esto. When children in their 6-year-olds class are transitioning, the parents are forced to leave because the church, it's a Church of England school, the church says pastorally you have to be kind to the transgender child. La impotencia de los papás de participar en las situaciones en donde el niño, el menor de edad, afirma querer ser parte de estos procesos de transformación de género. So now parents that object are homeschooling. Entonces los papás no quedan sino otra opción de que cuando quieren objetar ante esto es llevarse a sus hijos y educarlos en casa, homeschooling. But the state is coming for the homeschoolers. Pero también el Estado está buscándolos para ir también tras ellos. And these are educated parents. These are educated, these parents. Y estos papás son personas que son educadas, son personas que tienen un nivel académico respetable. But what about the poor single mother? Pero usted se imagina si esto sucede con ellos, ¿qué está sucediendo con la mamá o el papá que no tiene medios y que no tiene la misma educación? Can you see your high calling, educators? ¿Pueden percibir en esto el llamado tan alto y la responsabilidad que tienen los que están acá que son educadores? Pastors, can you see your high calling? Pastores, ¿entienden ustedes la responsabilidad que tienen ante esto? I am warning you from Britain. Yo los estoy haciendo este llamado desde la Gran Bretaña. You can train and teach those that you have influence over to be different. Ustedes tienen la habilidad y el poder de entrenar y de equipar a aquellos que están a su responsabilidad para que esto sea diferente. You can model the best schools in Colombia. You can model the best schools in Colombia. Ustedes pueden modular y tener las mejores instituciones académicas en Colombia. When you do that, you will affect policy at a national level. Y cuando ustedes hagan esto de manera integral, van a tener el poder de transformar la política y la legislación actual. You will stop the bad policy, the bad legislation, because you keep on modeling the best policy. Y ustedes con esto van a ser capaces de detener la política y la legislación negativa que está sucediendo porque van a tener la habilidad de modular la legislación que viene. So you keep your own patch safe. Entonces ustedes mantienen su propio personas a su cargo a salvo. But you take your positions of influence in local communities and in national communities. Then it all adds up. Entonces pero al mismo tiempo se debe tener que las personas que tienen una relevancia a nivel social y en nuestras comunidades deben levantar la voz a cada esfera de la sociedad. And some more cases quickly.
Bueno, acá otros casos muy rápidamente. Street preachers removed from the streets. Predicadores siendo removidos y prohibiéndoseles predicar en las calles. Chaplains removed from prisons. Capellanes removidos de sus puestos en las prisiones. Nurses removed for giving Bibles. Enfermeras simplemente despedidas o removidas de sus trabajos por entregar Biblias. Nurses removed from wearing crosses. Enfermeras removidas de sus trabajos por portar una cruz. And the landscape gets chaotic. Otro aspecto, el último aspecto que hace esto caótico. And what we have rise up in Britain is another culture, which is Islam. Al mismo tiempo que esta cultura de cristiana ha reducido y ha perdido tanta influencia en el Reino Unido, lo que ha sucedido es que todo esto ha permitido el levantamiento cultural ideológico de una nueva cultura que está representada por el Islam. Here are some figures. Y acá hay algunos datos. No, it's okay. I think we're good. So we see already. We see the name Muhammad is the number one name for quite a few years now. El nombre de Mohammed es el número uno en los niños que están haciendo. Eso da una indicación de cuál es el impacto y el trasfondo que está dando. While the Christians kept on doing church, mientras que los cristianos se siguen manteniendo en hacer en sus pequeños grupos de iglesia, the Muslims became mayors of major cities. Los musulmanes se están convirtiendo, como es el caso de Londres, en alcaldes de ciudades principales. The Muslims became local councillors. Los musulmanes están también llegando a tener posiciones en los consejos de las ciudades locales. So the state has a LGBT school curriculum. Entonces, los colegios a nivel estatal, el sistema educativo tiene currículums LGBT. But the Muslims in local authorities in certain areas, pero los musulmanes, quienes son autoridades locales en los consejos en algunas áreas, say the schools are ours. Dicen no, eso no puede suceder porque nosotros gobernamos las escuelas. A Muslim man is headmaster. Entonces en esos colegios es un hombre es el director del colegio. Then a Muslim man and a Muslim man, and then women are the teachers. Y las mujeres son las women. Mujeres musulmanes son las profesoras. They take Friday out for mosque. Por supuesto, ellos toman el viernes libre. And they learn the Quran. Y ese tiempo lo utilizan para aprender el Corán. And the state turns a blind eye. Y el Estado cierra los ojos ante esta realidad. Islam is tolerated. El Islam es tolerado en las sociedades. By LGBT. Por grupos como el LGBT. But Christianity is not tolerated by either. Pero el cristianismo no es tolerado ni por el Islam ni por el grupos LGBT. And there is going to be a clash between Islam and LGBT. Y al final lo que va a suceder es que va a venir un choque entre estos dos movimientos, LGBT, por supuesto las inconsistencias, con una filosofía de vida como la que presenta el Islam. So in the 1960s, the liberals took over the universities. En los años 60 lo que sucedió es que los liberales de pensamiento liberal tomaron las iglesias, las universidades, perdón. Which is why we have the chaos. Una razón principal por la cual tenemos el caos hoy en día. But now it's Muslim money takes over the academies. Pero lo que está sucediendo ahora es el dinero que está fundando y apoyando, digamos, la academia en general, es dinero que viene del Islam. So you can't critique Islam, you cannot critique Islam. Y por supuesto esto ha generado que no vale ninguna crítica ni se puede criticar el Islam. Churches become mosques. Iglesias en el Reino Unido que se han transformado y se han convertido en mezquitas. Yes, in Great Britain. Sí, lo que estoy diciéndoles es en la Gran Bretaña. Remember where Jesus walked. Acuérdense donde Jesús caminó. Now a lot of mosques where Jesus walked. Ahora en esos mismos lugares son mezquitas donde un tiempo estuvo Jesús. Do you think it can't happen in Colombia? ¿Ustedes creen que esto no puede suceder en Colombia? Halal food. Comida halal. Halal es el tipo de comida como kosher para los judíos. Halal es en London money is all Islamic money. The major centers of London. Los mayores centros urbanísticos residenciales en la ciudad de Londres viene provisto por dinero financiado de musulmanes y dinero de países
Mosques are law centers as well. Mosques are not churches. You've got to remember, mosques are not churches. They become law centers. Sharia law is dispensed parallel legal system. Okay, ellos no atienden quizás muchos aspectos tampoco del Estado porque tienen sus propias organizaciones como sus propias instituciones para abogar por causas musulmanes independientemente del sistema. Muslim banks. Bancos. Demonstrations. Demostraciones de todo tipo. Public prayer. Esto es en el Reino Unido. Oraciones públicas. Every year, now 150,000 men praying. En esta foto aproximadamente eran 150,000 hombres orando. Action suggestion for your workshops. Entonces, para pensar también en acciones sugeridas en estos talleres. 150,000 Christians in Colombia. 150,000 hombres en Colombia. Praying outside the parliament in Bogotá. Orando afuera del parlamento o de los lugares en donde se hace la legislación. Colombia belongs to Jesus, King Jesus. Colombia pertenece a Jesús. Our education belongs to King Jesus. La educación pertenece Our al Rey media Jesús. belongs to King Jesus. Nuestros medios pertenecen a Jesús. Our children belong to King Jesus. Nuestros hijos pertenecen al Rey Jesús. The only effective response is radical Christianity. La única respuesta efectiva es lo que ella afirma como cristianismo radical. He who wants to win the world for Jesus Christ must be prepared to come into conflict with the world for Jesus Christ. Aquel que quiera ganar el mundo para Cristo debe estar preparado a tarde o temprano enfrentar y recibir conflicto con el mundo. So when you go into your workshops, consider how are you going to get the renewed vision? How are you going to revive? How are you going to mobilize the people? How are you going to illuminate, imagine, and equip your people? Entonces, cuando vayamos a trabajar en nuestros talleres, piensen en maneras en cómo se debe renovar, cómo se debe equipar, cómo se debe enseñar a nuestros líderes, a nuestras personas. You need a joined-up future. You need links between people. Necesitamos muchas estructuras entre las comunidades, entre las personas. You need vision and platforms. Necesitamos plataformas, una visión. Sorry. But the key Pero lo que es clave is courage. es ser el coraje. The courage is the flower of your convictions. El coraje es la flor de sus convicciones, la evidencia de su convicción. And with Jesus, y con Jesús, in the power that raised Jesus from the dead, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, is alive in you. Está vivo y presente acá. Your schools can be kept safe. Sus iglesias se van a mantener seguras. Believe it. Sus colegios, perdón, se van a mantener seguras. Y sus iglesias también. Believe it. Créanlo. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a leer la pregunta que ustedes hicieron en inglés y Andrea va a responder y después traduzco para ustedes. Okay. The first question is about in your opinion, what is, if there is any, a relation between the gay lobby in the UK and the Muslim religion? I don't know if you have some thought about it. Well, there is an organized homosexual lobby. There's a professional LGBT lobby in Britain. La primera cosa que hay que decir es que existe una lobby profesional y organizado LGBT en el Reino Unido. Sponsored by major corporates. Que es patrocinado por organizaciones muy fuertes y poderosas. Also by the government. Y por supuesto también por el gobierno. Around 150 staff in central London. Tienen por lo menos 150 personas de staff en el área central de London. And connected to other similar groups around the world. Y tienen conexiones con grupos similares en todo el mundo. And operating in all the intergovernmental institutions, so the UN, the European Union, and so on. Y tienen también una conexión directa con lo que se llama organizaciones de carácter internacional como las Naciones Unidas y otras similares. Does the LGBT movement in England
ignore the fact that Muslims are as homophobic as Christians? Yeah. Perdón. La pregunta es acerca de si en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, el movimiento LGBTI ignora que los musulmanes o el Islam es igual de homofóbico, entre comillas, como lo es el cristianismo. Yes. Sí. Totally incoherent. Totally incoherent. Completa incoherencia en este punto. The next question is about how are you fighting in the legal system? I guess the question is which actions are you taking in the legal system to, in general, to fight this? Okay, so ¿Cuáles son los métodos que están utilizando legales para batallar frente a esta situación? we take every single case that comes to us where a Christian, because of their faith, is suffering, loses their job, finds themselves under criminal action. Every single case. We take every case. Sorry, I was just... Yeah, we take every single case. Tomamos cada caso, perdón. We take every single case that comes to us where Christians lose their jobs or get into trouble with criminal law because of their faith. Okay, estamos tomando cada caso que nos llega a nosotros, por ejemplo, cuando se están perdiendo trabajos por la fe cristiana y los estamos llevando a la corte para But the defenderlos. law is not enough. The cases are not enough. Pero la ley no es suficiente, ir a las cortes no es suficiente. You have to tell the story, so the media has to tell the stories. Se tiene que contar la historia, los medios de comunicación tienen que contar la historia. You have to apply the political pressure. Y se debe aplicar presión política. And the church has to understand there is a problem. Y la iglesia tiene que entender que hay un problema. The government El gobierno is a reflection of the church within the nation. Es un reflejo de la iglesia dentro de la nación. We get the government, we get the laws that the church deserves. Nosotros tenemos las leyes en el término público que la iglesia merece. So speak up. Entonces, hablemos, propongamos. Esa sería la respuesta para ese punto. The next question is about how Christian institutions should protect themselves from being forced from the state to teach LGBT, gender ideology, identity politics, all this stuff. Perdón un momento. En español. ¿Cómo los colegios cristianos deben protegerse de ser obligados por el Estado a enseñar este tipo de agendas? Políticas de identidad, LGBTI, todo lo que hemos hablado. We have many documents on this at the Christian Legal Center. En nuestro Christian Legal Center, en la organización nuestra, tenemos muchos documentos que tratan este tema. Policy documents and legal documents, formation documents. Documentos de formación, documentos de políticas, documentos concernientes a ley. The big legal concepts are the same in all countries across the world. Existe un concepto que es prácticamente universal en la ley. We are very happy to serve you and help you. Y en ese sentido, a pesar de que ella opera en el Reino Unido, tenemos toda la voluntad para servirles y ayudarles legalmente. So if you write to us, we can send you the things that we have done. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud legal que esta organización de Andrea pueda ayudarles, por favor, escríbanles. You can access via the website. Y pueden accederle a la página de internet y allí encontrar información de contacto. My email is andrea.williams@christianconcern.com. That's my direct email, but you can access through the website. Mi correo electrónico es Andrea, como suena, .williams, WILLIAMS, @ christianconcern.com. This is an interesting question. It's probably more about biblical interpretation than something else, but it says, what would be your position on the idea that this sexual revolution that we live on right now is somehow a necessary aspect of the decline of morality in the last times?
maybe it's connected with this idea that Christ coming, and before the coming of Christ, this kind of a terrible situation, morally speaking. What would be your take on that position? Let me just. Esta pregunta es más o menos acerca de si no debes, lo que está sucediendo sexualmente en el mundo, en nuestras sociedades, no es de cierta manera algo necesario que deba pasar antes, en los últimos tiempos y antes de la venida de Cristo. Y le pregunto a ella su opinión acerca de eso. Well, as the book of Romans tells us, we've been here before. We have had great sexual chaos before. As the book of Romans explains, we have had great sexual chaos before. Bueno, ella dice que el libro de Romanos claramente indica que este problema de inmoralidad sexual viene de mucho tiempo antes. And it's a sign of judgment. Y es una señal de juicio divino. We are a drink-saturated society, a drug-saturated society, a sexually saturated society. Somos una sociedad que está saturada de inmoralidad de todo tipo, sexual, abusos, adictivos, cosas de esas. And the only answer is the gospel. Y la única respuesta para ese problema es el evangelio. No, we have to be ready for when Jesus comes. Por supuesto, debemos estar listos para el retorno de Cristo. So the bridegrooms come. So the church has to be ready. The bridesmaid has to be ready. Pero en el mismo lugar, la iglesia, como la esposa de Cristo, debe estar preparada para el retorno de su esposo y cabeza, que es Cristo. We have to live as if Jesus is coming tomorrow. Y debemos vivir una vida consistente con la idea de que Cristo llegara ya, inmediatamente. And for now, we work for thy kingdom come on earth. Y por ahora estamos en la espera de que tu reino venga a la tierra. As it is in heaven. Como lo es y que sea impuesto como lo es en el cielo. Okay. ¿Están listos para levantarse, despertarse y brillar? Colombia belongs to Jesus. Colombia le pertenece a Jesús. And you are his people. Y ustedes son su pueblo. That will bring the hope of Jesus to your people. Traigan la esperanza de Jesús a sus comunidades, a su gente. Be strong and courageous. Sé fuerte y corajudo. Be full of faith. Estén llenos de fe. Because the gospel is the righteousness of God. Porque el evangelio es la justicia de Dios. Which brings life and joy to all people. Que trae vida y esperanza y gozo a todas las personas. God bless you. Dios los bendiga.